La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha. Esta es una de las canciones que más se repiten en las escuelas. Se repetían hasta antes de la pandemia en las escuelas. En el Festival de la Revolución. Y no... Sí, sí, sí. Ni en mi tiempo se repetía eso. No, en el festival, los festivales de la Revolución. Sí, en la escuela yo nunca la oí en mi escuela porque dicen que eso de la marihuana no es para niños y no es para niños. La canción. No decían esa parte. No. Pues yo no, en mi escuela no, ¿eh? En los festivales de la Revolución había el venado, bueno, todas esas tradicionales, pero esta no. La Adelita, la Valentina, la Marieta, y sí se ponía, por lo menos en las escuelas donde yo trabajé, siempre se incluía la cucaracha, porque es la más tradicional, la más como descriptiva. A mí sí me tocó, Sí. En los festivales del Día de la Revolución, siempre ahí se tocaba esa canción. 3 contra 2. Por lo menos 6 años de primaria sí la escuché. Es que yo nada más hice 2 años de primaria. Con razón. 3 contra 2, de todos modos, ganamos. Es que hoy nació un hombre. Mario participó en ese equipo y dicen que la máquina que él tenía le decían la cucaracha. Alducin. Hoy nació. ¿Rafael? Sí, un día como hoy nació. Y que la máquina que trajo para empezar su negocio le decían la cucaracha. Para fundar Excelsior. Pues pudiera ser. Era una maquinota para imprimir. En aquel entonces, pues es que en esos tiempos el Imparcial sería el más famoso aparte del Excelsior, ¿no? Que ya había pasado. Sí, así es, era el periódico de más impacto. Porque parece... Pero con la caída pues era el de mayor circulación, el único periódico formal en México, similar a los de las grandes ciudades en Estados Unidos o en Londres. Era el Imparcial, con muchas secciones, con suscripciones, regalaban novelas y publicaban novelas por entrega y tenían su revistita y todo, ¿no? Corresponsal. Y era de Espíndola, un Es... personaje llamado Espíndola. Parece que de ahí nace que Alducin, que tenía mucho dinero, creo que era de Puebla, ¿no? Creo que era de Puebla, y tenía mucho dinero, y conoció a Espíndola, y fue cuando le nació la idea de hacer un periódico. Platicando con él, fue cuando le surgió, dijo, pues es buen negocio un periódico, y vámonos. Y que crea Excelsior, el periódico, como le decían, de la vida nacional. De la vida nacional. Que flaqueó muchos años después. Pero también es el creador de Revista de Revistas. No, bueno. Y de un montón de publicaciones. Sí, Revista antes fue anterior a Excelsior. Sí. Revista de Revistas. Sí, tiene muchas. Lástima que desaparecieron o perdieron calidad. Revista de Revistas desapareció. Plural, que también era de él. Así es. El Magazine de Policía, el Jajá. Ándale, el Jajá. Todas esas. Pero el Excelsior, es que no hay otra más importante que el Excelsior. En las filas que perteneció Mario a ese periódico. ¿Durante cuántos años? Pues entré al mero Excelsior en 83, 82, finales de 82, 83, y ya me corrieron cuando lo compró Vázquez Raña en 2005. 2006, 2005, por ahí entró, sí. Me hubiera molestado que no me hubieran corrido, porque dejaron nada más a los totalmente foxistas.
Sí, bueno, se quedaron muy poquitos. Ellos cuando llegaron al periódico dicen que los únicos que había eran los vigilantes, que las oficinas estaban destruidas, el edificio, las plantas. Eso dicen la nueva generación que llegó al Excelsior en el 2006, que no había nada. Creo que no se quedó nadie del equipo antiguo más que algunos, director de producción, impresores, los vigilantes y alguno que otro reportero. Pero no. Pues sí, pero el rostro editorial fue totalmente borrado. Salió también César Garizurieta, fue como 30 que corrieron. Dejaron a Marusha Vilalta. Ella fue la única, ¿verdad?, que sobrevivió. La gran excepción fue nuestro amigo, ¿cómo se llama? Marcelino también sobrevivió. Marcelino Perellón. Ese tenía demasiado nombre como para correrlo fácilmente. A René Avilés Favila lo corrieron, pero él fue a reclamar y lo volvieron a aceptar. Pues Alducin hizo eso y quizá es su legado más importante, el periódico Excelsior. Estaba muy jovencito cuando inició el Excelsior, tenía 20 y tantos años. Sí. Muy joven, y se hizo de gente muy valiosa a su alrededor. Y vámonos, que empieza con un proyecto que ahí fue navegando, porque no hay que olvidar que los tiempos eran muy cardíacos. Quedaba bien con uno y luego surgía otro caudillo y vámonos, había que quedar con él también bien. ¿Le tocó toda la revolución completita? No, fue peor que la revolución, porque fue después de la revolución. Fue cuando los meros caudillos, Calles, Huerta, todos esos que eran Obregón. No, de hecho, a él le toca fundarlo exactamente cuando, en el año de la Constitución, en el 17. Ajá. Ya para entonces el Imparcial ya no funcionaba porque había sido muy identificado con el porfiriato. Lo que era interesante del Imparcial, que luego retoma el Excelsior, es que ya eran periódicos de rotativa, ya no de linotipos que tenías que poner las letras e ir haciendo las planas. Ya era de rotativa, es decir, ya había una automatización, y por eso era muy similar a los periódicos que circulaban en Estados Unidos. Ya lo mejora en 1917 y lo funda, y claro, se le tocó lo mero, la muerte de Zapata, está en las primeras planas, el asesinato de Carranza, el asesinato de Villa, la rebelión de la Huerta, el asesinato de Obregón. O sea, realmente sí, ojalá en algún momento dado pudieran digitalizar todo y ponerlo al alcance de cualquiera, porque imagínate echarte un clavado en el año que quieras, sí, en el día que quieras. Sí, sería muy interesante que estuviera disponible las ediciones impresas digitales para poder verlas. Porque acuérdate que con el que se aventó un tirazo fue con Venustiano Carranza. Venustiano Carranza venía muy resentido con ellos. Y vámonos. Sí. Entonces se los echó a todos al pico, como dicen, se las hizo difícil. Y el Imparcial ya había desaparecido porque creo que se lo habían vendido y se había convertido en el Universal. Sí, por ejemplo, toda su imagen la hereda el Universal. El águila que lleva en sus espaldas un mundo era el águila del Imparcial. Uh-huh. Y creo que a Espíndola le dicen, te compro el periódico, el Imparcial me refiero, pero lo obligan a que no vuelva a fundar un periódico aquí en la Ciudad de México. Por eso Espíndola no puede volver a fundar otro periódico. Se va a provincia y allá hace varios intentos y no sé qué. Y parece que esa es la razón por la que le mete la idea a Alducin de que haga un periódico. Porque él no podía fundar un periódico ya. Creo que eran parte de las cláusulas que le exigieron para que lo vendiera. Y el Universal era carrancista porque quien lo funda es Félix Pallavicini, que era de los incondicionales de Carranza, lo funda un año antes. Entonces, desde ese momento hay esa pugna entre pues, los dos periódicos que por muchos años fueron los más importantes, y se iban sumando otros, ¿no? Me acuerdo que el que luego sería El Nacional
empezó llamándose el Nacional Revolucionario, que era como pues, muy tirado hacia al PNR a partir de la fundación de lo que era el partido oficial en 1929, y surgen otros, el Popular, había también uno por ahí, o sea, sí hubo una gran tradición periodística, sobre todo en tiempos donde todavía la radio no agarraba, la televisión ni siquiera, le faltarían 30 años, 35 para empezar a tener importancia, pero estuvieron, creo que el Excelsior, así como el Universal, sí son los que podrías reconstruir la vida cotidiana de México desde todavía sin que hubiera terminado la Revolución Mexicana. Y existen las colecciones. En sus hemerotecas está desde el número 1 de Excelsior hasta el actual. Aquí en la hemeroteca de la Ciudad de México tienen algunos. Hay otros que ya no te permiten tocar. No están completos. No sé por qué. Los primeros no los puedes tocar. Creo que están a partir de los 40 aquí en la hemeroteca. Porque no puede uno llegar a los principios. Porque se maltratan con el aliento y con el... Creo que hay en archivo, en microfilm. Se pueden ver en unos aparatitos. ¿Todavía existen los microfilm? ¿Será? De eso sí, de ese... Claro, lo ideal es que ya se trasladen a... Digital. Se vuelvan, digitalicen. Pero sí existían las maquinitas para ver los microfilm ya con DH. El Universal imprimió una serie de libros con su hemeroteca, ¿no se acuerdan? Sí. Fue de portadas. Algo así. Pero ya cuando te dicen pase a la página 17A, ¿quién? Ya no venía la 17A. Bueno, antes había que leer los periódicos. Ese era el problema del Excelsior, acuérdate. Pase a la 3, pase a la 4, pase a la 1, regrésese a la 23. Vaya ahora, llegaba un momento en que... Tenía una columna el Excelsior que se llamaba Frentes Políticos, que ocupaba como 4 planas en ocasiones, 2 o 3, pero por lo menos 2 todos los días. Pero claro, era de pases y pases. Pero es que tenía uno que leer el Excelsior. Las mejores plumas estaban ahí, la agenda se definía ahí, los editorialistas, todo se hacía en el Excelsior. Bueno, claro, en el Universal. Pero el Excelsior creo que era mucho más valioso. Además era pesado, tenía sección, hasta para nosotros los niños, era muy valioso porque tenía su sección de caricaturas, sí, de dibujitos animados, a color, es más, empezó a sacar a color. Sí, el domingo tenía sus tiras cómicas dominicales a todo color. Y el Universal también, el Universal era muy interesante, la selección de historietas que tenía. Claro, pero el Excelsior tenía los mejores reporteros de nota roja, los mejores agentes extranjeros, corresponsales, y los más buenos editorialistas y articulistas de México. Con motivo de su centenario hizo una edición especial en un libro que tiene desde sus primeras portadas las notas más importantes. Lo distribuyeron, no sé cómo llegó a mí, pero es muy importante. Pues es que no sé quién me lo regala o dónde me lo robé, es probable también. Pero está muy interesante, voy a buscarlo. Plumas interesantes, esas son las que hay que recuperar. Si se recuperara una impresión de Plural, se las recomendaría a cualquiera con los ojos cerrados, porque ahí estaban las mejores plumas de ese momento concentradas.